Hoy día vamos a estar en el capítulo 3, versículos 5 al 8, primeramente. Y después vamos a seguir del versículo 9 al 20, me parece, claro, del 9 al 20. Vamos a orar para entregar esta clase al cuidado del Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor, porque tú nos amas. Te damos gracias, Señor, por tu cuidado constante. Te damos gracias, Señor, que aunque podamos enfrentar situaciones difíciles en la vida, que a veces incluso nos dejan perplejos y que implican sufrimiento, dolor, en medio de todo sabemos que tú nunca nos dejas, nunca nos abandonas y nos tienes en tu cuidado. Te ponemos, Señor, este momento en tus manos y pedimos, Espíritu Santo, que tú nos guíes y nos des revelación, entendimiento de tu palabra, de lo que tú quieres comunicarnos, Señor, como pueblo de Dios. Gracias, Señor. Amén. Amén. Leemos Romanos 3, del 5 al 8. Romanos 3, el versículo 5 al 8, continuando donde habíamos quedado la semana pasada. El versículo 5 dice: y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios al dar el castigo? Hablo como hombre. De ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? Termina con esa pequeña alusión el apóstol Pablo a esto en el contexto de juicio de Dios a la injusticia del hombre, que muchas veces los argumentos que presenta el hombre son tan insensatos como eso que ha mencionado el apóstol Pablo. Haremos males para que vengan bienes. De la máxima insensatez. Y continuando con lo que quedamos la semana pasada, este gran tema que está tratando este pasaje y el anterior, que es el gran tema común a toda la humanidad, de todas las edades, desde Adán hasta el fin del mundo. La realidad dispuesta y anunciada a través de múltiples escrituras de la Biblia,
que todo ser humano va a ser juzgado por Dios. En un momento de cúlmine que es descrito en Apocalipsis capítulo 20. Y voy a leer esa escritura. Apocalipsis capítulo 20 y del versículo 11 al 15. Apocalipsis 20, versículos 11 al 15. Dice así: vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se halló ya para ellos. Y vi los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. El mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. La muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esto es lo que la Biblia describe y que mucha gente reconoce como el juicio final. Esto va a ocurrir al final del mundo, como ha existido desde Adán. Todo ser humano juzgado por la justicia de Dios, conforme a la palabra de Dios, por lo que han hecho mientras vivieron. Son todos los que son juzgados injustos y van a perdición. Pero nosotros como creyentes, como pueblo de Dios, nacido de nuevo, somos de Jesucristo. Nosotros somos la gran excepción. Allí no vamos a estar para ser juzgados. Los que son de la fe de Jesucristo no van a estar ahí para ser juzgados, que en su vida creyeron en Dios para perdón de pecados, se arrepintieron de sus pecados, y entregaron sus vidas a Cristo, habiendo nacido del Espíritu de lo alto. No van a estar ahí para ser juzgados, porque son considerados justos por Dios. El pecado de sus vidas ya fue juzgado en la cruz del Calvario. Habiendo pagado Jesús con su sangre en la cruz, el Cordero inocente de Dios, pagando por nosotros los culpables. Y para todo aquel que cree esto, al nacer de nuevo,
del Espíritu, de lo alto. En ese instante de la conversión, es librado de la condenación y la pena eterna del infierno. Para todos los creyentes en Jesús, para salvación, ya no hay más juicio por sus pecados, sino que un juicio diferente, que está descrito en 2 de Corintios capítulo 5, que vamos a leer, y que los teólogos llaman el juicio bema de Dios a los creyentes. Así que vamos a 2 de Corintios capítulo 5, donde aparece claramente descrito este juicio para creyentes. Y leo desde el versículo 6 al 10. Así que vivimos confiados siempre. Y sabiendo que, entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes al Señor, porque por fe andamos, no por vista. Pero estamos confiados. Y más aún, queremos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Este es un momento frente al tribunal de pérdida o recompensa. No es un tribunal de juicio como el juicio final, sino que este es un momento en que frente a Jesucristo uno va a recibir recompensa o va a perder alguna recompensa. Y esto es lo que también hace referencia el apóstol Pablo, precisamente en la epístola a los Romanos, en el capítulo 14, cuando leemos con respecto a los juicios. En el capítulo 14, versículo 10 al 12, voy a leer, cuando el apóstol pregunta: tú pues, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Pues escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Entonces, queda claro que todo aquel que ha recibido por fe la salvación obtenida por Jesucristo en el Calvario, no va a estar en un juicio de perdición, en un juicio de
salvación o condenación, como aparece en Apocalipsis 20, el juicio del gran trono blanco, sino que solamente va a estar frente al tribunal de Cristo para pérdida o recompensa de lo que haya hecho mientras estaba vivo en el cuerpo. Para el creyente, este juicio ocurre a la muerte física. Después de la muerte, uno enfrenta este tribunal de recompensa o pérdida frente a Jesucristo. Y pérdida la puede tener si lo que hizo mientras estaba como creyente salvo en el cuerpo, que hizo alguna cosa que no fuera para la gloria de Dios, sino que con otras motivaciones. Entonces va a tener pérdida. Pero recuerden esas palabras de Jesucristo, que si lo que uno ha hecho, lo ha hecho con el corazón correcto, como agrada a Dios, aun si le ha dado un vaso de agua a un sediento, eso va a tener recompensa. Y cualquier cosa que hayamos hecho en fe, para gloria de Dios, va a tener recompensa, y puede que la recompensa sea mucho más asombrosa de lo que ustedes nunca puedan imaginar. La bondad, el amor del Señor cuando Él nos ha prometido como creyentes, y que aparece en ese pasaje que ustedes conocen de Juan 14, el capítulo 14 del Evangelio de San Juan, cuando Él dice que Él va a preparar lugar en las moradas de mi Padre. Y ahí nosotros vamos a ser asombrados por una recompensa que sabemos claramente que no merecemos en ningún momento. Y nos vamos a quedar asombrados por su benignidad. Entonces, los creyentes tienen una instancia de juicio, que es el juicio bema, frente al tribunal de Cristo, para recompensa o pérdida. En tanto que la humanidad sin Cristo, sin Dios, sin salvación, esa es la humanidad que es resucitada para el juicio del gran trono blanco, que es un juicio de condenación. Y en la justicia de Dios, con diferentes grados de condenación, de acuerdo al pecado, a las maldades que haya hecho el ser humano mientras estaba vivo en el cuerpo. Y recuérdense, en Hebreos, capítulo 9, versículo 27, una escritura
que anula toda creencia, toda posibilidad de reencarnación. Hebreos 9:27 dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una vez y después de esto el juicio. Claramente, una vida, el hombre, quien sea, responsable ante Dios de todos sus actos, que han sido anotados, como aparece ahí en Apocalipsis 20, han sido anotados en libros de su vida. Y esos libros son los que salen a la luz en ese momento de juicio. Y las personas son condenadas al infierno por sus obras. Absolutamente diferente la condición del creyente, cuyo nombre ha estado escrito en el libro de la vida del Cordero. Y solamente tiene un juicio el creyente de recompensa o pérdida de recompensa. Seguimos con Romanos, capítulo 3, y leemos del versículo 9 al 20. Ha estado tratando el tema de juicio el apóstol Pablo. Y dice lo siguiente, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera. Pues hemos demostrado que todos, tanto judíos como gentiles, están bajo el pecado. Como está escrito, no hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de víboras hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Destrucción y miseria hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Porque por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, ya que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Este es un pasaje muy, muy importante, porque aquí destaca que sea judío, sea gentil, sea quien sea, todos están bajo pecado. Ese es el gran problema del ser humano.
cómo solucionar el tema del pecado en su vida. Y Dios dice por medio del apóstol Pablo, todos están bajo el pecado. Esta es la acusación de la palabra de Dios para cada persona en el planeta a lo largo de todas las generaciones, desde Adán. Su problema es el pecado. Y aquí aparece en este juicio a la humanidad, en la cual hay una abrumadora mayoría de gente que se consideran básicamente buenos. Pero la opinión de Dios es justo lo contrario. Revela a la humanidad como corrupta, mala, viviendo en pecado y todos los días justificando sus intenciones. Me imagino que muchos de nosotros podemos reconocer que hemos hecho cosas malas y tratamos de justificar diciendo precisamente, es que no fue mi intención. Es engaño. Sus sentimientos, sus pensamientos, sus actos, realmente se conducen bajo la luz de una conciencia pervertida, equivocada, y que rechaza un juicio futuro de Dios y considera livianamente las consecuencias de su pecado, la mayoría de las veces. Y no reconoce la miseria, la muerte que produce, la destrucción, el tremendo efecto destructivo de su pecado en esta vida y que afecta a muchos y que esto tiene consecuencias para toda la eternidad. La palabra de Dios nos muestra que si son gentiles, violan la ley moral puesta por Dios en el corazón, rechazan la conciencia, rechazan lo que diga la familia al respecto, rechazan lo que diga el gobierno, sus autoridades, y rechazan obviamente o desconocen, son ignorantes absolutos de lo que dice Dios por medio de su iglesia. Y el hombre que es honesto puede reconocer que no tiene la capacidad para cambiar su corazón. La palabra de Dios muestra, todos son pecadores, atestados de pecados cada día y añadiendo pecado de menos a más y sin captar de que están acumulando juicio bajo la ira de Dios. Cada día. Haciendo transgresiones a lo establecido por Dios. Muchas veces de inmoralidad.
rebeldes a Dios. Frente a Dios son culpables. Sea judío, sea gentil, ninguno puede escapar del juicio de Dios. Pues todos, sin excepción, están bajo el pecado, como dice el versículo 9. Y así lo declara el apóstol Pablo, como está escrito, citando al Antiguo Testamento. Y el lenguaje que usa es el que se usa en una corte de justicia. Primero, en la corte de justicia hay una presentación de cargos y las pruebas de esos cargos. Y la totalidad de la raza humana es presentada delante de Dios, el juez. Y cada cual es culpable de cargos terribles. Entonces el apóstol dice que pues somos nosotros mejores que ellos. Por esa idea extraña que a veces tienen las personas de que ellos se consideran gente decente, gente buena, que no han matado a nadie, pero juzgan al resto y lo condenan. Entonces, ¿somos frente a Dios mejores que ellos? De ninguna manera. Todos viven bajo el pecado y controlados por el poder terrible del pecado. Y antes que nosotros, creyentes, llegáramos a Cristo, antes de nacer de nuevo, éramos iguales a todo el resto. Todos pecadores, culpables ante Dios. ¿Cuántas mentiras hacen a alguien mentiroso? Basta con que diga una nomás. Después, frente a un tribunal de justicia están las pruebas culpatorias. Y esas aparecen del versículo 10 al 18. Y lo que el apóstol Pablo está haciendo, y ahí uno en esos versículos ve la influencia de su tradición rabínica judía, con la modalidad que usaban los maestros de la ley, que usaban algo que se llama el sharaz, que era como un collar de perlas. Entonces cada perla, una verdad. Y así, unidas por este largo hilo. Como está escrito. Aquí analiza primero el carácter de las personas. Cómo son. Y con respecto a eso, dice Dios, no hay justo ni aún uno. De lado queda toda idea romántica de
oh, qué buena era mi abuelita, o mi tío no sé cuánto, era un santo. La palabra dice, no hay justo, ni aún uno. Aún más, en Jeremías 17:9 nos dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? O en el Salmo 14:1 dice, el necio en su corazón no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras despreciables, no hay quien haga lo bueno. Ahí está citando el Salmo 53:3. En el versículo 20 de Romanos 3, claramente queda establecido que nadie puede presentarse como justo ante Dios. Y nunca me olvido de esa escritura, en ese encuentro que Jesús tiene con los fariseos, que se consideran justos a sí mismos. Y al final Jesucristo le dice, ustedes son los que se consideran justos frente al hombre. Pero para Dios, lo que el hombre considera sublime, para Dios es abominación. Analiza el carácter, también analiza la conducta. En el versículo 11 y 12, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Como dice 1 Corintios 13, sin amor, sin el amor de Dios, nada somos. Ni siquiera las cosas que consideremos más sublimes. Nada. En el versículo 13 y 14 de Romanos 3, ahí Dios muestra que hay conducta culpable de pecado en la vida de las personas. Primero, en su hablar. Eso aparece en el versículo 13 y 14. En sus actos. Aparece en el versículo 15 y 16. ¿Y cuál es la razón de fondo de esta conducta de pecado y esta vida interior que moldea el carácter de las personas y que también es de pecado? ¿Cuál es el sustento de eso? En el versículo 18, Romanos 3:18, muestra claramente cuál es la razón de fondo. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Cuando no hay temor de Dios, la persona con sus hechos está demostrando
que los actos de su vida reflejan que es ateo. Es ateo. No considera a Dios. No hay temor de Dios. Entonces el veredicto delante de Dios obviamente es culpable. Culpable. Y dice el versículo 19 y 20, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. ¿Por qué? Por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, ya que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Sea la persona quien sea, es culpable delante de Dios. Y esto que diga que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios, ahí entendemos cuál es la opinión de Dios respecto a las religiones. Claramente, puede cumplir todos los ritos, puede cumplir todas las disposiciones, y ni una de esas cosas lo va a justificar frente a Dios. La raya final, la religión no sirve para salvar a nadie. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Por eso, cuando llegamos a Jesucristo, nacemos de lo alto, empezamos a entender que la salvación es por fe en una persona, no en un sistema, no en ningún rito, en una persona. Y esa persona es Jesucristo. Y Él lo dijo taxativamente: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Fíjense, eso que Jesucristo dice en forma tan categórica, la religión incluida grandes porciones de iglesias que se denominan a sí mismos cristianas, con sus hechos, sus doctrinas, niegan, resisten esto que Jesucristo dijo. No hay defensa para el ser humano. No hay defensa. La ley de Dios es como un espejo que muestra lo que agrada a Dios y que el hombre no lo puede realizar. No puede cumplir la ley. Y el apóstol Pablo dice: por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de Dios.
Es trágico cuánta gente se aferra a religiones pensando que de esa manera van a llegar a la presencia de Dios. Y la palabra de Dios enseña claramente que no es por obras, sino que es solamente por gracia de Dios que se acerca a la vida de las personas, y la persona, si responde con fe de Dios, se toma de la fe de Dios y acepta a Jesucristo, entonces en ese instante se va a solucionar para su vida y para la eternidad, se va a solucionar el tema del pecado en su vida. Solamente por fe en Jesucristo. Es la única solución dada por Dios a la humanidad. No hay otro camino. Gracias, Señor, por Jesucristo. Gracias, Señor, que nosotros como creyentes no vamos a estar en ese juicio final para condenación, sino que nosotros, Señor, vamos a estar frente al tribunal de Cristo para recibir recompensa. Si somos fieles al llamado, a lo que tú has depositado, para que, Señor, lo que sea que hagamos, sea para tu gloria. Amén. Amén. Que el Señor los bendiga. Nos vemos el próximo jueves.